Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 30. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Estamos acá desde el versículo 26 en la historia de Felipe y uno de los eunucos. Dice siervos de Candas, el cual provenía de parte de los etíopes. Entonces él había venido, dice, a Jerusalén para adorar a Dios, para acercarse al templo y adorar. Pero dice que en el transcurso él iba de camino nuevamente a su región. Él se encontraba en su carro sentado, dice, leyendo al profeta Isaías. Él se encontraba meditando en la palabra de Dios, pero había algo que él no tenía en ese momento y era el entendimiento o la revelación para comprender sobre quién estaba hablando el profeta en esa, valga la redundancia, en esa profecía. Entonces dice, y el Espíritu dijo a Felipe en el versículo 29, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y es una pregunta que muchas veces nosotros o nuestros subconscientes nos puede hacer cada vez que nosotros meditamos en la palabra de Dios, porque podemos escuchar prédicas y ahí perfectamente nosotros podemos comprender sobre qué trata un pasaje, pero muchas veces cuando nosotros voluntariamente venimos, tomamos nuestra Biblia y leemos, muchas veces nos parece algo, por ejemplo en las narraciones históricas, pues sí logramos comprender que hay un inicio, un desenlace, pero en algunas, por ejemplo acá, unas profecías o en algunos pasajes, parece que no sabemos el contexto o qué es la situación que se está narrando o cuál es el sentido o el propósito del versículo. Y es algo que pasa muchas veces, primero por no conocer el contexto, luego por solo leer un solo versículo y no leer el resto de los pasajes que tienen relación con este, porque al final la historia bíblica se anuda una con otra. No podemos solamente estudiar el Antiguo Testamento y excluir el Nuevo Testamento o viceversa, sino que toda la narrativa bíblica está desde el inicio de la creación predicando acerca de las bondades de Dios y asimismo de la venida de su Hijo. Entonces no es que el Nuevo Testamento anulara toda la narrativa histórica del Antiguo Testamento, sino que al contrario la sustenta y amplía los principios que ya se habían establecido previamente. Entonces vemos acá que Felipe le confronta a este eunuco y le dice, ¿estás entendiendo lo que lees? Lleva rato leyendo, ¿estás entendiendo lo que lees? Y él le dijo, el versículo 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces al momento en que él comprendió que necesitaba un maestro, un guía para poder aprender, pudo adquirir ese conocimiento, esa revelación de que la escritura trataba acerca del Hijo de Dios, trataba de Cristo que iba a venir a vivir físicamente, a hacerse hombre y a entregar su vida como sacrificio por nuestros pecados. Entonces él empieza a narrarle la historia y nos dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, yo creo
que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces vemos acá cómo esta persona había tenido un acercamiento a la palabra, y muchas veces nosotros tenemos ese acercamiento de manera cotidiana. Escuchamos tal vez en la radio, escuchamos tal vez de alguna persona que nos testifica acerca de la grandeza de Dios. Hay multitud de ocasiones en las cuales nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero nos sucede, como mencionaba Job, de oídas. Hemos escuchado de aquí a lo lejos que existe Dios, que hay un Dios que nos ama, que envió a su Hijo por nosotros, por nuestros pecados. Es algo que nosotros ya sabemos porque es algo que escuchamos regularmente, pero necesitamos algo que nos enseñe esa palabra. En este caso fue Felipe el instrumento del Espíritu para que su conocimiento, el conocimiento en este caso del eunuco, no solamente fuera un conocimiento teórico, sino un conocimiento espiritual, un conocimiento que sustentara su vida. Nosotros que necesitamos la guía del Espíritu Santo, del Espíritu que llevó a Felipe hacia ese momento, hacia ese lugar físico para poder enseñar al eunuco. Ese mismo Espíritu es el que ahora está y mora dentro de nosotros y está dispuesto a enseñarnos cada día a comprender su palabra, a conocer la verdad del Evangelio de Cristo. Es ese Espíritu el que nos enseña, el que nos corrige, el que muchas veces nos hace sentir, hemos cometido algún error, hemos hecho algo malo, y confronta nuestras vidas. No es nuestra conciencia, es el Espíritu que habla a través de nuestras vidas y nos hace saber que hay algo que no está bien. Asimismo nos hace saber que hay algo que nosotros tenemos que seguir haciendo y perseverando para poder acercarnos más a Dios. Es el Espíritu Santo. Vemos acá que sin la revelación del Espíritu, esta persona solo hubiera leído la Escritura como si fuera un libro más, y es algo que no debemos hacer, que debemos evitar. Debemos evitar tomar, solo es una historia, voy a leer una historia y ya, y ahí terminó la historia, porque no es un libro que al terminar la historia de un personaje ahí se acaba todo, sino que al contrario es un libro de vida. ¿Por qué? Porque las mismas situaciones, tal vez no en el mismo contexto, pero las mismas situaciones que se narran son situaciones que muchas veces vivimos diariamente o afrontamos diariamente. Entonces acá tenemos consejos prácticos para la vida. Tenemos ejemplos de bien y ejemplos de mal. Tenemos ejemplos de personas que actuaron conforme a la voluntad de Dios para poder imitar, pero también tenemos ejemplos de personas que se desviaron de la voluntad de Dios, que siguieron avaricia, que siguieron vanidad, que siguieron sus propios deseos, y esa consecuencia de sus pecados fue la muerte y destrucción que acarrearon para sus vidas. Entonces tenemos ejemplos de personas que nosotros no debemos seguir sus caminos. ¿Por qué están esos ejemplos en la Biblia? Para que nosotros veamos las dos partes de la historia. Porque recordemos, solo tenemos dos caminos: el camino que lleva a Cristo y el camino que lleva a la muerte. Entonces tenemos, y la narrativa bíblica no nos excluye de esas historias para que nosotros podamos tener dos puntos de vista distintos. No nos obliga solamente a ver lo bueno, nos ayuda a comprender la dualidad del ser humano. Entonces vemos que no solamente un libro que al terminar, ya llegué a Apocalipsis y ahí terminó. No, podemos leer una y otra vez la Escritura y cada vez vamos a comprender algo nuevo, porque el Espíritu nos guía a comprender de manera no distinta en el sentido de que cambiemos el enfoque de la historia, sino que a medida que más leemos vamos comprendiendo aún más de qué trataba un pasaje. Entonces yo ya empiezo a relacionar, este pasaje tiene similitud con uno que yo leí en el libro, por ejemplo, les citaba yo el libro de Job, también tiene relación con un salmo, y voy analizando cómo cada parte de la Escritura tiene relación y va sustentando mi vida, porque entonces yo ya tomo partes de esa Escritura para implementar en mi diario vivir. Entonces no es una narrativa que al llegar al final ahí se acaba todo, no, sino que como es la palabra inspirada por Dios, es una palabra viva y eficaz,
Incluso vemos a través de esta escritura que nosotros podemos considerar, esa profecía ya se cumplió, entonces ya no tiene validez y ya no la voy a meditar. Al contrario, esa profecía sigue tan viva como la primera vez en que fue escrita. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa certeza y esa convicción de que Cristo vino y entregó su vida por nuestros pecados. Pero no basta solamente saber que Él vino, sino basta lo que hizo acá el eunuco. Él ya sabía a través de la escritura, ya que le había revelado Felipe de quién hablaba esa escritura, que no era del profeta Isaías, sino era del Mesías que iba a venir y que ya había venido. Al creer él que ya había sucedido esa promesa, él no quiso esperar más y dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo entregue mi vida a Cristo? ¿Qué impide que yo le sirva de todo corazón? Y él le dijo: si tú estás dispuesto, nada lo va a impedir. Y es algo que la escritura hace en nuestras vidas. Nosotros podemos tener esas profecías, esas narraciones como una historia más, o podemos tenerla como nuestra verdad, como aquella verdad y esa esperanza que nos sustenta, que nos ayuda a continuar cada día perseverando, acercándonos más a Dios, porque sabemos que hay una promesa por la cual nosotros estamos creyendo. Sabemos que Cristo vino y murió por nuestros pecados, pero no solamente murió, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre preparando morada para cada uno de nosotros. Y queremos habitar en esa morada, porque ¿qué propósito tiene que Él subiera a preparar la morada y yo tenga ese conocimiento de que Él está allí, pero no me preparo, pero no le busco? Entonces de nada me sirve el conocimiento si yo no lo aplico, si yo no lo creo. De nada me sirve saberlo todo, haber leído de pies a cabeza la Biblia, si para mí es un libro más, si para mí solamente es una historia más, si para mí es una historia que al terminarla terminó por completo. Entonces no tengo convicción. El conocimiento sin convicción no me va a llevar a ningún lugar. Acá Felipe le dijo: si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y es algo que nos confronta a nosotros. Si tú crees de todo corazón, bien puedes acercarte a Dios. Si tú crees de todo corazón, bien puedes venir a Él y decirle: Señor, perdóname, Señor, recíbeme, Señor, ayúdame a continuar perseverando en tus caminos. Yo no sé qué tan largo sea el camino, no sé cuántas dificultades puedan haber, porque al final la vida está llena de retos, está llena de desafíos. No es una línea recta, sino que es un camino que va a llevar curvas, que va a llevar obstáculos. Es un camino que al final no va a ser siempre lleno de bendiciones, sino que van a haber momentos difíciles, van a haber situaciones adversas, porque así es cada situación en la vida. Pero independientemente de todo lo que yo viva, yo quiero vivirlo por ti, yo quiero vivirlo aferrado a ti, yo quiero vivirlo cada día acercándome al propósito que tú tienes para mi vida. Yo quiero descubrir ese propósito maravilloso que tú tienes para mí. Yo quiero acercarme más. Yo quiero servirte más allá de este mundo, pero mientras esté aquí yo voy a seguir buscando. Esta es la convicción que tenemos que tener en nuestro corazón. Esa fue la convicción que tuvo este eunuco al momento en que el Espíritu a través de Felipe empezó a revelarle la persona de Cristo, empezó a revelarle quién era Él, qué es lo que había hecho por su vida. Él entendió por completo esa escritura. Él pudo comprender que no era nada más una analogía, que no era nada más un libro por ejemplo, de poesía, que no era nada más una fábula, no, era una verdad, era algo que había ocurrido, era algo que estaba ocurriendo en ese momento de su vida, porque pudo reconocer el Espíritu de Dios hablando a su vida. Y entonces dijo: no voy a esperar nada más, ahí hay agua, yo voy a entregar mi vida a Cristo. Y no solamente se bautizó en agua, bautizó su vida a través del Espíritu, porque al momento en que él creyó, su vida fue transformada, su vida fue renovada a una nueva convicción, de tal manera que ya a la próxima visita que él hiciera al templo, ya no iba a ir solamente a escuchar, vamos a ver de qué hablan, sino que ya iba a llevar él una fe, la cual se iba a sustentar cada día con la palabra. Y ya iba a poder ampliar su conocimiento, iba a poder meditar más. ¿Por qué? Porque el Espíritu le iba a guiar
a comprender la voluntad de Dios para su vida. Y es algo que nosotros tenemos que buscar. Si ya tenemos la dicha de creer, de leer la Escritura, añadamos a esa perseverancia, a esa lectura, añadámosle un poco de fe. Vamos agregándole esa fe para que sea el Espíritu Santo el que nos revele la voluntad de Dios, el que nos revele su palabra. Si hay algo que no comprendemos, si hay situaciones que nos hacen dudar, bueno, sobre qué está hablando la Escritura, cuestionarnos sobre qué está hablando, qué es lo que está diciendo. Entonces, empecemos a buscar del Espíritu para que sea Él quien nos revele su palabra. Acá nosotros en este espacio dedicamos el tiempo para poder meditar en un versículo cada vez, un versículo uno a uno, pero si ustedes se dan cuenta de cada versículo al final terminamos sumándole a ello más y más de la Escritura. ¿Por qué? Porque eso es al final lo que enriquece el conocimiento. Si yo leyera solamente un versículo para mi vida, no tendría suficiente sustento para poder vivir. ¿Por qué? Porque aislaría el conocimiento o la historia. Si yo solo leyera que el eunuco fue y se bautizó, pero no tuviera el contexto de cómo fue que su vida fue transformada, la historia no tendría en mí el mismo impacto que lo tuvo al comprenderla por completo. Por eso es que necesitamos, si bien acercarnos, tal como lo decimos acá, un versículo a la vez, es necesario que a ese versículo se le sume otro y otro y otro, de tal manera que cada día, un paso a la vez, vayamos acercándonos más a la presencia de Dios, a través de su palabra, a través también de la oración, de la adoración, que a esa búsqueda nosotros podamos agregar aún más esa voluntad de acercarnos más a Él, que nosotros podamos tener ese corazón dispuesto para acercarnos a Dios, que no solamente nos quedemos con una parte de la bendición, sino que nuestro gozo sea completo, que no solamente le busquemos adorando, busquemos escuchando cantos, sino que todo sea un conjunto que nutra nuestras vidas, la palabra, la oración, la adoración, la alabanza, el avivamiento, que el ayuno, las vigilias, que todo sea ese sustento para nuestras vidas, porque es todo el bautismo lo que suma a nuestras vidas y suma a nuestro espíritu y sustenta nuestra fe. Entonces, el propósito acá de este pasaje no fue solamente ver la conversión de este eunuco, sino ver también cómo el Espíritu Santo muchas veces dispone personas, ahí sí que valga la redundancia, dispuestas a enseñarnos cada día. Pero ¿qué sentido tiene que hayan personas enseñando si no hay quien esté dispuesto a escuchar? Nos damos cuenta que acá Felipe, él le confrontó y le dijo, ¿estás entendiendo lo que lees? Pero el eunuco tuvo y tomó una decisión y él le dijo, ¿cómo puedo comprender si no hay quien me enseñe? Y él le rogó, enséñame tú. Si tú sabes sobre qué trata esta escritura, por favor enséñame. Y es algo que muchas veces nosotros no hacemos, no le pedimos al Espíritu Santo, enséñanos, yo quiero conocer. Tal vez salimos de la iglesia, salimos de escuchar alguna prédica y tenemos alguna duda, pero no nos detenemos a buscar nosotros mismos, a tener ese espacio de privacidad en el cual nos encontremos con el Señor, con su Santo Espíritu, en el cual nosotros busquemos, yo escuché este pasaje de la Biblia, pero quiero saber más. No tenemos muchas veces esa disposición, y eso fue lo que el eunuco sí tuvo. Él quería saber y no quedó satisfecho hasta que no le fue revelada esa verdad. Él le dijo, si tú lo sabes, enséñame. Nosotros tenemos la dicha de poder contar con medios de difusión a través de el internet, a través de la televisión, a través de la radio, a través de los escritos bíblicos. Tenemos tantos medios en los cuales personas usadas por Dios han estado aportando su granito de arena para que nosotros podamos conocer más acerca de la palabra de Dios. Pero aún si leyéramos todos los libros que han escrito sus autores, aún si oyéramos
todas las prédicas que se han grabado, aún con eso nosotros también tenemos que buscar nuestro propio sustento, tal como lo estaba haciendo este etíope. Él estaba por sí mismo leyendo la escritura y al momento en que no comprendió, necesitó un maestro. Y nosotros podemos y tenemos la dicha ahora de acudir al maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesús. Tenemos la dicha de acudir a Él a través de su Santo Espíritu y pedir a Él que sea Él que nos revele su voluntad, que nos haga comprender aquello que nosotros no sabemos. No sabemos muchas veces qué situaciones nos deparan, no sabemos muchas veces qué situaciones vamos a afrontar. Muchas veces no sabemos tantas cosas porque el futuro ciertamente es incierto, mas sin embargo una convicción tenemos y es que Cristo está delante de nosotros y nosotros vamos a Él y no importa lo que haya en el camino, tenemos una mirada firme de que vamos a Él. Esa debe ser nuestra convicción. Tenemos que sumar entonces a nuestra búsqueda de Dios también esa búsqueda a través del Espíritu Santo. No solamente conformarnos con leer y leer, sino añadir a esa lectura un poco de fe, porque al final dicen la fe es por el oír y el oír por la palabra. Entonces la palabra y la fe nunca deben estar aisladas. No es como que yo vengo y leo el periódico y ahí se acabó y terminé el periódico y mañana son noticias totalmente distintas y ahí no estoy añadiendo fe porque solo me estoy informando. Mientras cuando yo leo la escritura yo debo implementar mi fe, de modo que así como mencionaba el apóstol Pablo, que él decía, nosotros predicamos a Cristo porque creímos primeramente en Él. Si no creyéramos en Él, si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana también nuestra fe. No tendría sentido de que yo predicara el evangelio si yo no creyera que hay un Cristo, si yo no le sintiera, si yo no supiera que Él está en este momento hablando mi vida y hablando la vida de aquellos que nos escuchan. No habría razón, estaría nada más a criterio personal perdiendo el tiempo, estaría nada más usando palabras y hablando solo porque sí. No tendría sentido. Lo hago porque creo que Él existe, porque creo que Él puede usar este momento, este espacio para hablarle a las personas, para poder atraerlas a su presencia, para darle aún la oportunidad a alguien de volverse a sus caminos y arrepentirse de sus errores, porque creo que Él puede obrar en nuestras vidas, porque creo que Él aún sigue llamando y nosotros como su iglesia seguimos llamando. Dice el Espíritu y la novia dice ven, eso lo menciona el Apocalipsis, y dice ven y el que tenga sed venga y beba. Nosotros seguimos haciendo ese llamado a las fuentes de agua de vida que están en Él, pero no solamente está el momento del llamado, sino también está el momento en que yo debo responder y debo decir, Señor, aquí estoy. Vemos que Felipe, al momento en que escuchó la palabra, dice que él estuvo dispuesto y fue. Él pudo decirle, ay no, ¿cómo me voy a ir a meter a hablarle a esa persona si no lo conozco? Y más, él iba ocupado en sus asuntos y él estaba, ni siquiera iba en carro, imagínense, él iba a pie y el etíope se iba en carro, no, sin embargo él se acercó al carro. No nos menciona la narrativa bíblica si él corrió o si el carro no iba tan lento, pero imagínense, él no puso excusa a la voluntad de Dios. Él se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él al momento respondió, yo necesito que me enseñen. ¿Cómo voy a aprender si no hay quien me enseñe? Entonces vemos a dos personas que estaban dispuestas a escuchar la voluntad de Dios. Dos personas que al final sustentaron su vida a través de la palabra de Dios y a través de la fe en esa palabra. Entonces la exhortación de esta tarde es que nosotros también busquemos la palabra de Dios, que nos nutramos con ella, que leamos y leamos cada vez más, pero que no nos quedemos solamente con la lectura, que no solo nos quedemos con esas enseñanzas que nos dan, sino que también nosotros pongamos en práctica nuestra fe,
pongamos en práctica nuestra fe en lo que estamos leyendo, que si ya estamos leyendo, creamos de todo corazón en esa palabra, que no demos ocasión a la duda, sino que entreguemos nuestra vida por completo al Señor, que entreguemos nuestras vidas, nuestros temores, nuestras convicciones en Él de tal manera que sea Él cada día que nos enseñe y nos dirija según su voluntad, que no pongamos ninguna excusa ni ningún tropiezo al momento de acercarnos a Dios, porque aquí delante del etíope estaban dispuestas esas aguas para bautizarse, y nosotros delante de nuestras vidas tenemos, tal como lo hemos estado hablando en ocasiones anteriores, tenemos la oportunidad, el momento exacto, el ahora, para poder transformar nuestras vidas. No hay momento más precioso y más oportuno que este momento para nosotros acercarnos a Dios, porque mañana no sabemos si habrá, porque el ayer ya no lo podemos cambiar, pero el ahora es el momento preciso, el momento justo para tomar decisiones. No hay momento más oportuno para transformar nuestras vidas que el momento en el que estamos viviendo actualmente. Este es el momento justo, el momento preciso en el cual están espiritualmente dispuestas esas aguas. Están esas aguas dispuestas para que nosotros nos sumerjamos en ellas y entreguemos nuestras vidas al Espíritu Santo de Dios. Están las aguas dispuestas, basta que nosotros, tal como lo dijo Felipe, creyamos de todo corazón. Entonces vamos a poder correr hacia esas aguas, correr hacia Cristo y entregar nuestras vidas a Él por completo, sin reservas, sin condiciones, solamente con una fe que cada día nos acerca más al Padre. Busquemos entonces cada día al Señor y acerquémonos a Él un versículo a la vez.